Buenas chicos, chicas, hoy venimos con modelos atómicos. Este tema es muy importante para conceptos clave y para sentar conocimientos que vais a necesitar para cursos posteriores. Si esto no está claro, difícilmente vais a poder abarcar otro tipo de preguntas o de cuestiones más adelante. Para hablar de los modelos atómicos tenemos que situar un poquito, hablar un poco de contexto. Cuando Dalton, allá por 1808-1810, descubre o plantea dos principios. Uno es que la materia, si la intentamos dividir y vamos haciendo trozos cada vez más pequeños, llega un momento en el que no podemos dividirlo, y esa unidad indivisible la llamó átomo. Los átomos tienen la misma naturaleza que la materia propia que estemos intentando dividir, y sería justamente ese punto en el que ya no podemos seguir dividiendo. Y entonces se plantea, si la materia gana y pierde cargas eléctricas, que eso es evidente y estaba demostrado, el átomo propiamente dicho de esa misma materia de la que procede podrá ganar y perder cargas. Entonces, a partir de aquí hay un montón de modelos. Aquí os he puesto 5 que son los más importantes porque suponen los saltos más importantes, pero hay otros. Lewis también postuló algunas cosas. Si necesitáis alguna explicación extendida de algún modelo más, sabéis que me lo podéis pedir en comentarios. Igual que podéis preguntarme lo que necesitéis y en unos días os contesto. Vamos a seguir. Veréis que entre algunos modelos, los vamos a ver ahora todos con calma y con una representación sencilla, entre algunos modelos existe alguna diferencia más significativa. Por ejemplo, en el de Thomson, pero a partir del de Rutherford más o menos simplemente tenemos el mismo concepto girando en torno a la misma idea y con algunas mejoras. Avanzamos hasta el modelo mecánico cuántico, que es el actual, en el que incluimos el concepto de orbital químico, o de orbital molecular, o de orbital simplemente. A partir de todo esto, de los modelos atómicos, vamos a llegar a unas ideas o a poder establecer ideas y definiciones clave. Vamos a poder diferenciar entre lo que es un elemento y un compuesto. Vamos a hablar de iones, positivos, negativos, por esto que decía Dalton de que la materia gana y pierde cargas eléctricas y por lo tanto el átomo también. Y por último hablaremos de los isótopos. Todo esto en este vídeo, no os lo perdáis. Vamos a ello. El primero es el modelo de Dalton, también llamado modelo de las esferas, porque consideraba que los átomos eran esferas sólidas que no podían partirse o dividirse en partes más pequeñas, es decir, el concepto de partícula indivisible la tenía, igual que tenía el concepto de partícula neutra, es decir, que los átomos eran eléctricamente neutros. También decía que los átomos del mismo elemento pues son iguales. Esto quiere decir que tienen su propio peso y unas cualidades únicas para cada tipo de átomos. Los átomos de cada diferente elemento pues tendría diferente peso. Así podríamos diferenciar, por ejemplo, en verde, átomos de hidrógeno, podríamos diferenciar en azul pues átomos de oxígeno, por ejemplo, y en rojo pues átomos de cloro. Y serían únicos en cuanto a dimensionamiento y a propiedades de peso, características, etc. En cuanto a los enlaces, pues Dalton decía que estas esferas llamadas átomos, guardando diferentes combinaciones, por ejemplo, 1 es a 1, como esta que aparece, o 2 es a 1, o 1 es a 3, en función de cómo se enlazasen, de manera que cada átomo podía formar combinaciones diferentes y, por lo tanto, compuestos químicos diferentes. Los compuestos, entonces, se formaban al unirse a átomos de dos o más elementos distintos. Por lo tanto, las moléculas se descomponen en átomos, pero no existiría ningún tipo de reacción que pudiese cambiar los átomos. Después llegó Thomson. El modelo de Thomson imita el modelo de una sandía. Yo lo llamo así porque imaginad una sandía partida por la mitad y las pepitas. Y es que Thomson descubrió unas partículas con carga eléctrica negativa dentro de los átomos, a los que llamó por primera vez electrones. Entonces, esto sería como una especie de esfera maciza de carga positiva, es decir, toda el área roja sería una carga positiva en la que se encuentran incrustados como si fuesen pepitas los electrones. ¿Por qué? En realidad él siguió suponiendo que la materia era neutra porque solo demostraba las propiedades eléctricas en algunas condiciones, cuando lo sometíamos a electrólisis, cuando querían carga eléctrica porque frotásemos un cuerpo con otro, etc. Entonces, solo en este caso las propiedades, solo en este caso los elementos demostraban poseer carga eléctrica. Así que decidió que el átomo seguía siendo neutro, pero que tenía estas partículas negativas incrustadas en una especie de masa con carga positiva.
Y luego llegó Rutherford. Rutherford descubrió una nueva partícula, el protón. Ese protón tiene la misma carga que el electrón, pero positiva, y su masa es muchísimas veces mayor que la del electrón. Y entonces dictaminó varias cosas. Una, que el átomo tenía un núcleo central. Este núcleo central contenía las cargas positivas y prácticamente toda su masa. Pero claro, si el átomo es neutro por definición, el núcleo tiene que tener tantas cargas positivas, es decir, tantos protones, como electrones que estén fuera del núcleo para ser compensadas las cargas. El electrón gira a gran velocidad en torno al núcleo y están separados por bastante distancia. No obstante, se dio cuenta de que si sumábamos la contribución de los electrones, la contribución másica, más la de los protones, no llegábamos a no coincidía ese valor con la masa total del átomo. Por lo que Rutherford supuso que en el núcleo tenía que haber otro tipo de partículas que él no llegó a descubrir, y fue más tarde otro científico el que los llamó lo que hoy conocemos como neutrones. Es el modelo de Bohr el que establece que la energía de un sistema solo aumenta a saltos. Por lo tanto, los electrones se mueven en órbitas circulares o niveles de energía que giran en torno al núcleo. Por lo tanto, diferenciamos núcleo y corteza. La diferencia con el modelo anterior es que, según Rutherford, podíamos girar y describir, los electrones giraban y describían órbitas a cualquier distancia. En cambio, en el modelo de Bohr siguen unos niveles de energía estrictos y son unas órbitas circulares girando en torno al núcleo. En el núcleo se sigue distribuyendo la gran parte de la masa, están los neutrones, los protones, esto es igual. Por último, en el modelo actual, el modelo mecánico cuántico, lo que tiene de novedoso es la introducción del concepto de orbital, entendido como una zona o un espacio en el que existe una probabilidad máxima de encontrar al electrón por cuestiones energéticas. En este sentido se encuentran los orbitales S, en los que caben 2 electrones, los orbitales P, en los que caben 6, los orbitales D, en los que caben 10, F, que caben 14, y así hasta que llegamos a encontrar las mayores distribuciones energéticas de todos los elementos que se conocen en la actualidad. Y vistos todos los modelos, vamos a proceder a algunas definiciones. Elemento será una combinación, un conjunto de átomos iguales que se agrupan para dar un elemento. Por ejemplo, el aluminio. Un compuesto será un conjunto de átomos distintos, pero en una proporción fija y estándar que hace que la molécula o el compuesto sea el que es y no otro. Hay muchas formas de clasificar la materia. Una es por su estado, sólido o líquido en este caso, por ejemplo. Otro es por su naturaleza en la tabla periódica, su agrupación. Conocemos a día de hoy unos 114 elementos que se distribuyen a lo largo de la tabla periódica y podemos hacer un montón de divisiones. Por grupos, por familias, por periodos. También podemos diferenciarlos. Os dejo por aquí un enlace en el que hemos visto la tabla periódica de una forma más extendida y lo hemos explicado con calma. Pero podemos diferenciar el grupo de los metales, que estaría al lado izquierdo de la tabla, al grupo de los no metales al lado derecho de la tabla, si miramos la tabla de frente, o los gases nobles, que están totalmente a la derecha. Y estos dos otros conceptos, el de ion y el de isótopo, es muy fácil de entender alrededor de la idea de un átomo. Átomo que se entiende como un elemento neutro que en principio tiene igual número de protones que de electrones. Y además tiene en el núcleo, junto a los protones, el número de neutrones. Vale, pues bien, si variamos el número de electrones de un átomo o variamos el número de neutrones de un átomo, aparecen estos dos conceptos. El de ion es cuando pierde o gana cargas eléctricas, pero siempre pierde o gana electrones, que son los que están girando alrededor del núcleo. En el núcleo no podemos perder nada porque los protones nos proporcionan el número atómico de ese elemento, o de ese átomo, mejor dicho, y eso hace que el átomo sea el que es y no otro. Por lo tanto, los protones generan la naturaleza de cada átomo y no se pueden alterar. El intercambio siempre se produce de los electrones. Entonces, un ion es aquel átomo que ha ganado o perdido electrones.
Si gana electrones, tendrá más cargas negativas, entonces tenemos un anión, como puede ser el cloro, que está, el cloro, sabéis que en la naturaleza se encuentra como Cl2, el cloro está en el grupo 17, por lo tanto le falta un electrón para conseguir ser un gas noble y siempre formará el Cl-, querrá ganar un electrón para conseguir la estructura de gas noble más cercana, entonces el anión más probable que formará será Cl-. En cambio, si pierde electrones, tendrá más cargas positivas que negativas y tendremos un catión. Los cationes suelen ser, en vez de los no metales que están a la derecha de la tabla, estarán a la izquierda, son los metales los que en vez de ganar todos esos electrones para ser el gas noble más cercano, buscan perder los que tienen cerquita, o sea, los que tienen, por ejemplo, si en la tabla periódica, aquí en la columna 1 tengo por ejemplo, en la 2, el calcio, pues al calcio le es más fácil perder estos electrones de aquí y conseguir ser el gas noble del periodo anterior que ganar todos estos hasta conseguir ser este. Por lo tanto, el calcio formará un catión perdiendo las dos cargas que le sobran. Sería Ca2+, y la carga sería +2. Este es el concepto de ion, es decir, ganar o perder electrones siempre dejando fijos los protones. Ahora bien, los isótopos suponen un cambio en los neutrones. Esto quiere decir que son átomos del mismo elemento con diferente carga másica o diferente número de neutrones, porque la carga másica A nos la dan siempre los protones, que equivalen al número atómico, más los neutrones. Si yo cambio el número de neutrones, estoy cambiando la masa. Sabéis, como ya hemos dicho antes, que la masa, la principal parte de la masa de un átomo se encuentra en el núcleo. Por lo tanto, un isótopo será simplemente un elemento al que le hemos cambiado el número másico o el número de neutrones. Por ejemplo, carbono 12 o carbono 14. Cuando escucháis el alto contenido, o sea, el contenido en carbono 14 nos ha determinado cuánto tiempo lleva muerto el sujeto, pues ese es el elemento el que se utiliza para determinarlo, por la presencia de él. Entonces, esos elementos a veces en la naturaleza los encontramos, no encontramos los elementos de la misma manera. Y este es justamente el concepto de isótopo. Y vamos a hacer otros ejercicios de abundancia. Esto os lo voy a dejar en una serie de vídeos, no os los perdáis. Cualquier cosita que necesitéis, cualquier ejercicio adicional ya sabéis. No os olvidéis de darle mucho amor al canal y nos vemos en el próximo vídeo.